Bienvenidos ya a nuestro pequeño programita para ir meditando sobre los temas referentes a la liturgia dominical. En este domingo estamos con las 3 lecturas. Primero el libro de los Reyes, en el capítulo 19, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, y San Mateo 14, 22 al 33. Después de haber hablado sobre parábolas y otros temas, ahora se enfrenta a una temática muy particular, y es la acción de la Iglesia en medio de la dificultad. Normalmente cuando hay situaciones de conflicto, pues para qué negarlo, siempre tenemos miedo a lo que pueda suceder. Entonces vamos a hacer lectura de este Evangelio, del Evangelio según San Mateo. Entonces dice el texto: después de que se sació la gente, Jesús mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña para orar. Al anochecer todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús, pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, él lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Es un relato precioso, la travesía del lago de Genesaret. Pero siempre que están las notas estas sobre la acción de Jesús, que lo hace con toda certeza, seguridad, él va adelante, aún en medio de las grandes dificultades. En cambio, los discípulos van en la barca hacia el otro lado y resulta que cuando lo han visto creen que es un fantasma y les entra el temor. Así que la escena que tenemos ahora, ellos reciben la orden de pasar de un sitio a otro. Diríamos el mar es el paso arriesgado, porque los antiguos pensaban que el mar era un lugar muy delicado. Desde el Antiguo Testamento se habla de lo peligroso que es atravesar el mar, porque ahí están los monstruos marinos. Y normalmente en el mar de Galilea pensaban que más o menos en el centro del mar se hacían unos remolinos y cuando pasaban las barcas se hundían. Por eso hay varios relatos en los que Jesús va planteando eso. Por ejemplo, cuando los manda a pescar y le dicen: «Tiren la red al centro». Los discípulos están asustadísimos porque pescar en ese lugar es muy delicado. Pero justamente eso es lo que quiere decir Jesús: vayan a pescar en lugares de conflicto. Ahora también estamos en esa travesía.
Ahora bien, algunos de ellos pues no es fácil encontrar una razón a la orden dada por Jesús. ¿Por qué les hace ir solos? Es una de las preguntas que uno se hace. ¿Hacia dónde deben dirigirse en aquella hora del atardecer? ¿Por qué no va con ellos? ¿Cómo han empleado tantas horas en atravesar el lago? No parece que fuera a causa del mal tiempo, porque Jesús sube tranquilo a la montaña para orar y permanece ahí hasta el amanecer. Extraño es sobre todo el deseo de Pedro de querer caminar sobre el agua, y tratándose presumiblemente de un experto nadador, su miedo a hundirse. Es lo extraño, porque él es pescador y los pescadores son expertos pues para nadar sobre las aguas. Estos detalles extraños harían sospechar a cualquier lector atento, y con razón. En realidad son una invitación a acercarnos al pasaje evangélico con circunspección, pues no se trata de un relato de prodigios, sino de una página de teología narrada a través de imágenes bíblicas. Algunas de estas imágenes pues son familiares. Lo primero es la oscuridad de la noche. Se encuentra pues con toda una carga de significados negativos en muchos pasajes pues del Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, la oración del salmista: en la noche de su dolor grita al Señor sin reposo alguno. Con estas tinieblas con las que los discípulos deben de enfrentarse, al atardecer les obliga, es el término usado pues en el texto original, a entrar en la barca y dirigirse hacia la otra orilla. Se tiene la impresión de que ellos se resistan, de que quieran quedarse con el maestro, pero después de haberlos alimentado con su pan, quiere que se vayan, que emprendan solos el arriesgado viaje. El alimento que les ha dado es su palabra y su misma persona presente en el sacramento de la Eucaristía. Nutridos por este doble pan, se disponen de la fuerza necesaria para llevar a buen fin la difícil travesía. Si Jesús estuviera visiblemente en la barca, las tinieblas se disolverían, y en cambio la oscuridad es espesa. Lo referente al atardecer se hace referencia en el lenguaje simbólico del evangelista a la conclusión de la jornada de Jesús. El fin de su vida es el momento en el que sube al monte solo, se aleja de la muchedumbre y entra definitivamente en el mundo de Dios. Y aquí porque los discípulos se encuentran en la oscuridad. Después de la referencia al viento en contra, los israelitas han experimentado la fuerza del viento en el desierto. Dice, cuando enviaban el viento, se derrumbaba todo. Conocen el viento de las olas que hacen subir las naves hasta el cielo y bajar a los abismos y tambalear. Por eso el Salmo 107 así lo expresa. El autor de la carta a los Efesios emplea esta imagen para describir los pensamientos insensatos de los hombres, la mentalidad de este mundo opuesta a la mentalidad de Cristo. Su autor recuerda a los cristianos de su comunidad que no seamos como niños en las cuales mueve cualquier oleaje o cualquier viento de doctrina, a quienes los hombres pueden engañar para arrastrarlos al error. Imaginemos ahora la imagen que tiene el mar, la imagen que tienen las olas, que significa que cualquier persona que va atravesando el mar de la vida puede encontrarse con gente
que tenga un modo de pensar distinto aún en contra del Evangelio y uno siga ese tipo de pensamiento. Pero eso es posible porque la marea en el mundo es tan fuerte que se puede llevar a cualquiera. Así que en el Antiguo Testamento así era la interpretación. Las aguas pues han atemorizado a los israelitas. Solo el Señor decía, no teme a los aguaceros ni a las borrascas. Él es quien con su palabra ha separado las aguas que estaban encima del firmamento de los que estaban debajo del firmamento. El único capaz de calmar la violencia de las olas y caminar sobre las olas del mar. Eso lo dice Job 9:8. Entonces ahora hemos visto que Jesús camina sobre las aguas. Si se tiene en cuenta pues este simbolismo, se comprende el pavor de los discípulos. Temen de ser arrastrados por las fuerzas del mal y de la muerte. Se mueven en la oscuridad y no ven al Maestro junto a ellos. Una situación dramática e inevitable que deben afrontar. La barca está siendo agitada por las olas. El texto original emplea aquí el término griego basanizo, que significa propiamente someter a prueba. La prueba es bastante fuerte y por eso dice que tenían temor de que la barca pues fuera empujada por las olas y perdieran la vida en el mar. Pero eso sucede durante la noche. Hacia el final de la noche aparece Jesús caminando sobre las olas como Dios sabe hacerlo. Los discípulos no lo reconocen, creen que se encuentra ante un fantasma. Extraña reacción. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo no lo han reconocido? No se trata de un hecho de crónica, sino de una situación de las comunidades cristianas que en su tiempo pues atormentadas por tantas pruebas, angustiadas por las dudas y desorientadas sobre todo al no contar con la presencia visible del Maestro que les habría infundido seguridad y coraje. El evangelista quiere animarlos recordándoles que Jesús estará siempre con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo, como ha prometido en Mateo 28, 20, pero no físicamente como cuando recorría pues los caminos de Palestina. Está presente de manera diversa como un fantasma, tal como lo señalan los apóstoles. Esta es la pálida imagen empleada en los evangelios para describir pues la presencia del resucitado. La segunda parte del pasaje contiene pues el diálogo entre Jesús y Pedro. Se inicia con la petición del apóstol. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Su petición es extraña, pero solamente si la entendemos en sentido literal. Su significado, sin embargo, parece claro dentro del contexto simbólico de todo el relato. Pedro, el primero de los discípulos, contempla al Maestro, el resucitado, quien habiendo atravesado las aguas de la muerte y caminando ahora sobre el mar, está en el mundo de Dios. Pedro sabe que ha sido llamado a seguirlo con el don de la vida, pero la muerte le espanta. Temen no ser capaz y su fe se viene abajo. Cuando comienza a dudar de la decisión tomada, comienza a hundirse, temer ser tragado por el mar, perder la vida. Es la descripción pues de nuestra condición. Ven hacia mí en la petición. Repite hoy el resucitado a cada discípulo. Ven hacia mí. No teman perder la vida. Sin duda la muerte te producirá miedo.
Si por el contrario te fías de mi palabra, las aguas de la muerte no te amedrentarán, las atravesarás y te reunirás conmigo en la resurrección. Por eso es un mensaje muy importante para la vida. El mar siempre se ha señalado que es la figura del mundo. El mundo con todo el movimiento que tiene por hoy día. Se nos hace difícil a los que vamos en la barca de la iglesia. Se nos complica el hecho de pensar que de un momento a otro puede suceder cualquier cosa. El oleaje del mar, de la vida, sobre el que va la iglesia, se enfrenta a situaciones muy complejas a todos los niveles, a nivel pastoral, a nivel político, a nivel cultural. Pareciera que el mundo quiere darle vuelta a la barca, pero el discípulo debe aprender a vivir con la confianza absoluta de que el que nos envió nos viene acompañando. Y por eso la llamada de Jesús siempre es la misma: vengan conmigo. Y nos va llamando. Pero ¿quién es el que llama? Es el Cristo resucitado glorioso. Aquel que ya ha pasado por el mundo y que las olas de la muerte querían acabar con él. Por eso aquella noche en la que en Getsemaní, el día de su sufrimiento y muerte en cruz, señalan los evangelios que eran las 3 de la tarde y que el cielo se oscureció y que hubieron tantos rayos y la tierra temblaba cuando él murió, pasando en la oscuridad de la muerte a la gloria de la resurrección. La iglesia vive esta experiencia. La ha vivido a lo largo del tiempo, una experiencia bastante dura, porque se ha enfrentado a lo largo de la historia con una serie de situaciones conflictivas, pero tiene la certeza de que el resucitado la sigue llamando a feliz puerto. En la vida también nosotros tenemos el temor de ir pasando los años. Sabe uno que de un momento a otro la otra orilla del mar, la otra orilla de la vida también está ya cerca, y que de un momento a otro uno puede atravesarse y llegar hasta ese punto. Por eso la iglesia nos invita a confiar totalmente en el Señor, a no tener miedo. Tiene miedo uno cuando no conoce el porqué. Y me atrevo a pensar de que la muerte es un momento bastante complicado al que todos le tenemos miedo. No hay nadie que no le tenga miedo. Sin embargo, conociendo el camino de que la muerte es un accidente necesario para ver el rostro de Dios, las cosas cambian. Es verdad, vendrá un momento difícil de entrar en las tinieblas de la muerte, pero el que nos llama el resucitado, experto en humanidad, experto en resurrección, también nos acompañará a ese paso. Y entonces nos darán las ganas de decirle, como le dijo Pedro: yo también quiero caminar sobre las aguas. Y cuando Pedro intentó hacerlo, se hundió. ¿Pero por qué? La pregunta es: hombre de poca fe. Entonces lo que quiere indicar el texto es que atravesar el mar de la vida requiere una fe sólida, porque nos vamos a encontrar con cada dificultad que nos va a poner a prueba. Pero sigamos en este camino. Es Jesucristo resucitado quien va guiando esta nave de la iglesia. Allá va nuestra barca y el Señor es el que sigue llamando. Respondamos a este llamado de Jesús para vivir la fe atravesando el mar de la vida. Gracias por su atención y dentro de 8 días tendremos otra reflexión.